Ya la tengo a la señora periodista con mayúsculas, a la señora Miriam Mitrese en línea. Discúlpeme, un poquito larga fue la pausa, pero a veces pasa esto. Cuando uno se tiene que comunicar, cuando tiene que probar el sonido, esto se hace en vivo, no está nada editado, por lo tanto tiene la frescura de estar en vivo. Así que le damos muy, pero muy buenos días a Miriam. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte desde aquí, de Libre Opinión. Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Es un gusto siempre estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, pero el gusto es mío cuando leo tus notas en la prensa, ya sea la tuya o la de tu esposo, Carlos Lorenzi, que realmente están llenas de verdades. Y a veces las verdades, a aquellos que quieren hacer parecer que la Argentina es una panacea, realmente me molesta y mucho. Por eso que me gusta la objetividad de ustedes, me gusta tu objetividad y sobre todo ese punto oscuro que encontraste y que vimos algunos, otros no lo ven, otros lo dejan de lado. El tema de este censo que, a mi entender, muy cuestionado, un censo en el cual de alguna manera buscaba esconder problemas de la Argentina y problemas muy profundos, evitando tener información que realmente nos hubiera servido para mejorar los problemas que tenemos, pero que también esconden realidades y situaciones que la gente tal vez común por falta de conocimiento, ignorancia, que a veces muchos lo toman como una mala palabra, pero ignorancia solamente quiere decir desconocer algo, no se dan cuenta que los números tal vez están puestos de una manera para favorecer ciertas provincias por ciertos gobernadores afines, o en este caso el tema que al gobierno obviamente no le gustó, pero que lo tuvo que publicar, que es el famoso tema de los no binarios, del tema famoso del género, donde el gobierno ha destinado el mayor presupuesto de la historia para un ministerio que no hace absolutamente nada. Así que, Miriam, dejo el micrófono abierto para que eh, para decir no solamente lo que se te ocurra, sino la gran verdad que escribiste. Sí, antes que nada quiero hacer un reconocimiento, porque bueno, vos te estás refiriendo a una nota que salió en la prensa y en el diario La Prensa. Y, y yo quiero hacer este reconocimiento público porque de la absoluta libertad con que nos dejan escribir, ¿no? Entonces creo que es un diario que merece que se diga que nos dan absoluta libertad para escribir de estos temas que son bastante conflictivos, bastante políticamente incorrectos, ¿no? La otra cuestión es esto que decías del censo. Sí, verdaderamente, sin hacer una investigación formal, fui hablando con distintas personas de cómo se hicieron cómo se sacaron estos números, y la realidad es que a mucha gente los censaron muy mal. Era gente en muchos casos poco preparada y bueno, sabemos que estos números seguramente no son exactamente los reales, ¿no? Pero bueno, eso sería una cuestión del censo en general. Lo que se refiere justamente a lo que vamos a hablar es el tema de los no binarios, que justamente dijeron en este censo se puso un tema específico que era el tema de, bueno, cuántos varones, cuántas mujeres y cuántas personas no binarias, o sea, personas que no se sienten varones o mujeres. Porque sabemos que desde hace años en nuestro país, como bien dijiste, se está gastando mucho dinero en todo el tema trans. ¿Mm? Y en todo el tema justamente los ministerios, ahora ya no se llama solamente de mujeres, sino mujeres y diversidades, o sea, todo esto que tiene que ver y que gasta muchísimo dinero. Entonces, bueno, en este momento, aparentemente lo que se hizo fue registrar a todas esas personas que no se sienten varones y mujeres. Y la realidad es que son exactamente, según lo que marca el INDEC, 8.293 personas. Por lo tanto, nosotros nos podríamos preguntar, ¿vale la pena gastar tanto en esta cantidad de personas? Más allá de lo que nosotros después podemos hablar respecto de lo que significa el binarismo, de lo ideológico que hay detrás,
¿Mm? Más allá de todo eso, simplemente con cifras, y con cifras aportadas por el gobierno, se está gastando un montón de plata en 8.293 personas. ¿Mm? Esa fue como la primer tesis. Ahora sí, podemos hablar de qué significa el binarismo, y por qué hay algo ideológico detrás. ¿Por qué? Porque lo que en un principio, cuando se hablaba de igualdad de género, cuando se habla de violencia de género, en todos los momentos en que se habla de género, desde hace muchos años ya se viene hablando del género. Género era una palabra que existía desde hace muchísimo para entender aquellas características socioculturales que hacen a varones y mujeres. Que de hecho hay diferencias, obviamente. Hay diferencias que son socioculturales. Si nosotros pensamos cómo era un papá, por ejemplo, en el siglo XVIII, o cómo es un papá actual, evidentemente hay diferencias socioculturales en la forma en que ejercen la paternidad. Eso no es una novedad. El tema es que desde esta teoría de género consideran que toda diferencia entre varones y mujeres es sociocultural. Esa sería como la primera cuestión. Entonces, la mayoría de las personas, cuando se hablaba de género, entendía que se estaba hablando de las diferencias entre varones y mujeres y lograr que no haya inequidades y que se puedan solucionar todas aquellas cuestiones de desigualdad entre varones y mujeres. Pero en el fondo, la palabra género encerraba esto de lo sociocultural, o sea que no existen dos maneras de ser o mujer. El binarismo. Polo. Lo que existe es un continuo. O sea, varón y mujer sería una de las posibilidades, pero hay muchísimas posibilidades, innumerables posibilidades. Esta es la cuestión, y esto es lo ideológico. No tiene ningún basamento científico esto. Es una teoría. El tema es que se tomó como teoría oficial, como teoría, como política de Estado esta teoría. Incluso yo hacía referencia a una asociación española, la Asociación Transgénero Estatal de España, que hizo un glosario sobre géneros no binarios. Y en ese glosario hay cosas, uno lo puede buscar por internet, y encuentra cosas rarísimas. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen que si alguien no se siente dentro de esas categorías que están en ese glosario, puede inventar una nueva. ¿Por qué? Porque la autopercepción o la forma de sentir puede ser tan variada como tantas personas hay. Entonces, si uno no se siente de ese género, puede crear un género propio. Y, por ejemplo, les digo algunos, ¿no? Un género que se nombra en ese glosario es el ambonec, ¿no? Que es una identidad de género en la que el sujeto se identifica a la vez como hombre y como mujer, o a la vez de repente puede ser con nada o con todo junto, porque es fluido, ¿no? O uno que se llama el isogénero, que las personas, el género fluye sin que se logre identificar qué elementos se encuentran y no tienen un patrón claro. Después hay géneros que son oscuros y otros géneros que son luminosos. Bueno, eso es lo que la gente fue creando de acuerdo a lo que sentía. Ahora, ¿qué basamento tiene esto? Científico ninguno. En cuanto a autopercepciones y formas de sentir algo, puede haber tantos como personas. El tema es que desde lo ideológico esto se tomó y se plasmó en, por ejemplo, un registro de documentos. Y entonces tenemos el género X. Para todas esas personas que no se sienten dentro de masculino o femenino. ¿Se entiende esto? Esta es la cuestión que está detrás y que muchas veces no se sabe. Cuando se habla de no el binarismo, simplemente se piensa, bueno, hay que considerar las personas que se sienten distintas. Y lógicamente, yo soy psicóloga de base. ¿Cómo no voy a entender a esa persona que se siente mal con su cuerpo o se siente mal con la realidad que le tocó? No es esa persona el problema es lo ideológico que usa a esa persona
para implantar una destrucción de la familia, destrucción de la sociedad, disolución, grietas. ¿Entienden? No es tanto el problema de esos 8.293 que quizás sufren esa condición porque no se sienten bien con ellos mismos. No son esos 8.293. Si se gastara mucha plata en ver qué les pasa, ayudarlos y tratarlos de hacerlos encontrar con su realidad y amigarse con su realidad, no estaría mal que se use. No tanta, obviamente, ¿no? Porque no sería tanta. Pero el tema es que se usa a los fines ideológicos. Y acá quedó claro, en última instancia, son 8.293 personas. Ese sería como el meollo de la cuestión. Y lo que pretendía en el artículo un poco marcar, ¿no? Como lo ideológico es lo que acá toma su lugar central, no la importancia de los seres humanos. No se están ocupando de los seres humanos, del sufrimiento de los seres humanos, sino que acá hay una intención ideológica que tiene que ver con romper con las raíces tradicionales de nuestro país, ¿no? Sí, sí, realmente vos hablabas de género y yo como soy no tan didáctico en estas cosas, ¿no? Y soy un poquito ácido. Yo siempre dije que el género es una tela que se compra en el 11. Este, nacimos hombre y mujer. No me vengan a buscar nada raro, porque el hombre va a tener que seguir yendo al urólogo y la mujer va a tener que seguir yendo a la ginecóloga. Entonces, soy no hay un médico especialista no binario, no existe, no existe. Entonces, Claro, estas ideas de talibán, estas ideas que realmente no caben en la mente de una persona pensante como Dios nos hizo, realmente el fanatismo lleva a estas situaciones, como el caso Lucio. Yo no te quiero meter en el caso Lucio, te llamé por el tema binario, pero nos llevan a estas situaciones, a odiar a una criatura o a un hombre, porque yo pienso que mi género es el que predomina por sobre todos los demás. Graso error, ¿no? sí. Ahí con el tema Lucio, yo creo que hay algo que no se dice mucho. Tiene un montón de vertientes, tiene de todo uno podemos sacar de este lamentable caso. Pero creo que hay algo que no se dice mucho, porque escuché que mucha gente dice cómo en la escuela no se dieron cuenta. ¿Mm? Evidentemente, en la escuela sí se deben haber dado cuenta. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo digo yo porque me manejo con gente que está en colegios y tratando estos temas. Tratándose de dos mamás, es muy difícil que los docentes o los directivos se animen a decir algo, porque tienen miedo de que los denuncien por discriminación. Entonces, ¿qué pasa? Lo dejaron pasar, porque si esto hubiera pasado con una familia donde el papá es el golpeador o el papá es el que hace el varón, más allá de que sea el papá, el varón que está en la casa es el que lo lastimaba, seguro hubieran hecho la denuncia, porque seguro se hacen esas denuncias. Pero en este caso, como eran dos mamás, muy seguramente tuvieron miedo de que sean denunciadas por discriminación. Entonces, ¿qué? Es mejor mirar para otro lado. Esto está detrás de ese totalitarismo de género. Ujú, ¿Mm? tal cual. El colectivo verde no Y apareció. claro, por eso. Entonces, hay mucha gente que está atemorizada, que esto que vos decís, de hay varones y mujeres, y que si bien, como decís, hay diferencias que son genitales y que son evidentes, hay otras diferencias que no son genitales y que tienen que ver con la forma de pensar, con la forma de ser, porque tienen su raíz también en el cerebro. El cerebro femenino y el cerebro masculino no son exactamente iguales. Y esto no quiere decir que sea uno mejor que otro. ¿Mm? Porque esas diferencias, no hay por qué suponer que porque son diferencias, son deficiencias.
son diferentes. Y está bueno que sean diferentes. Y eso lo ve uno en una casa, cuando se maneja en una casa donde hay varones y mujeres, ven cómo la forma de entender determinada realidad o de afrontar los problemas son diferentes. Y está bueno que sean diferentes, porque son diferentes miradas, diferentes formas de enfocar una situación. Está bueno que sea distinto. Y no por eso quiere decir que uno sea mejor y otro sea peor. No, obvio. ¿Mm? Sería incorrecto si decimos, bueno, los varones entonces porque son más inteligentes, porque pueden hacer, bueno, no, eso no, sabemos que tanto mujeres como varones pueden enfocar tareas y pueden hacer distintos trabajos y los pueden hacer bien los distintos trabajos, pero bueno, hay características que son propias, no hay por qué eliminar esa diferencia. Es bueno que exista la diferencia. ¿Mm? Y eso también es un poco lo que justamente siempre se habla de reivindiquemos la diferencia, todos somos diferentes, y justamente esta diferencia, que es la más básica, de que somos varones y mujeres, esa no se considera. Exacto. ¿Mm? Miriam, primero agradecerte el tiempo dispensado. Segundo, más allá de mis respetos hacia vos, también hacia Carlos, que realmente admiro mucho también su trabajo, igual que el tuyo. Y Julio Montarón, director de Señal Gente, te manda un gran saludo a vos y a Carlos y agradece también, obviamente, tu participación, porque ella también, la participación de ustedes es repetida la señal en señal Adgentes y en la semana también, más allá de las repeticiones de nuestra fanpage, siempre en Domingo Radio, y en nuestro canal de YouTube, también siempre en Domingo Radio. Así que muchísimas gracias por el aporte, el rico aporte y objetivo que has hecho en nuestro programa. Muchas gracias, Miriam, que tengas un excelente fin de semana para vos y para Carlos. Bueno, muchas gracias a ustedes, también que tengan un muy buen fin de semana y bueno, estamos acá dispuestos cuando nos necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pasaba por nuestro programa la señora, con mayúscula, como dije, la señora periodista Miriam en Mitrese, el cual nos hablaba del tema de los no binarios. No sé, la cifra es millonaria, millonaria en pesos que tiene ese ministerio con relación a la poca cantidad de gente que obviamente este censo, plata tirada a la calle, demostró tener. Pero estas son las incoherencias que tiene la Argentina. Bueno, por otro lado, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar del tema previsional, de las consecuencias de la moratoria que todavía no se está tratando en el Congreso para las personas que no se pueden jubilar. Ahí hay disensos, hay situaciones, pero tenemos una experta en el tema y la experta es la abogada, la doctora Florencia Marcarián, que enseguidita va a estar con nosotros aquí en Libre Opinión para hablar sobre este tema. Pequeña pausa musical y ya estamos con ustedes.